En Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo. Son las 9:23. Es duro que nos digan que tenemos una enfermedad rara. Es duro que nos digan que tenemos una enfermedad huérfana, porque ya sabemos lo que hay detrás de este diagnóstico. Es una enfermedad poco frecuente, ya se lo pueden ustedes imaginar, que afecta a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población. Hace unos cuantos días, no muchos, empezaba a funcionar en Galicia el registro de enfermedades raras. Una noticia muy aplaudida. Queremos valorar quién se encarga de todo esto en nuestra comunidad. Quién se encarga de las enfermedades raras, de trabajar a cargo de una federación y que tiene nombre y apellido. Es nuestro personaje del día hoy. Ella es Carmen López. No hay cifras exactas ni en Europa, ni en España, ni en Galicia, pero se estima que en nuestra comunidad autónoma unas 200.000 personas padecen una enfermedad rara, que no lo es por extraña, sino por poco habitual. Según la definición oficial, una enfermedad rara es aquella que afecta a un número limitado de la población total, definido en Europa como menos de 1 por cada 2.000 ciudadanos. Y se estima que hay unas 7.000 dolencias de este tipo. Y dicen los expertos que es fundamental entender que no es tan extraño padecer una patología de estas características, sino que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier etapa de la vida. Decíamos que no hay una cifra exacta y que esto dificulta la atención. Por eso en Galicia se acaba de poner en marcha el registro de pacientes con enfermedades raras. Una buena noticia para la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas que dirige Carmen López, que asegura que el desconocimiento que acompaña a estos males hace que no se sepa cómo se desencadenan ni su proceso y que apenas haya tratamientos curativos. Con este registro se espera poder conocer la prevalencia de estas enfermedades, los factores asociados, la evolución, su prevención y su tratamiento. Porque aunque cada una de estas patologías es diferente, comparten características comunes. Suelen ser genéticas, aparecen de niños, son crónicas y progresivas y muchas veces ni siquiera tienen una alternativa terapéutica. Y aunque individualmente sean muy infrecuentes, en global, como decíamos, afectan a esos 200.000 gallegos, que tienen que sufrir la falta de fármacos y de tratamientos. Porque aunque en algunas de estas enfermedades se ha avanzado y hay alternativas, en la mayor parte se avanza muy poco o nada. Y aunque hay laboratorios farmacéuticos que sí trabajan en lo que se conoce como medicamentos huérfanos, recuerda Carmen López que al fin y al cabo quien elabora el fármaco es una empresa privada y no una ONG. Hay incentivos desde las administraciones, pero desde el punto de vista de la Federación Galega, ahí debería entrar la administración, la industria y también algún otro tipo de empresa, un cofinanciador. De vez en cuando la vida, canta Serrat, nos besa en la boca, otras nos gasta una broma. Podríamos añadir que a veces la broma es de todo menos graciosa y de vez en cuando nos golpea, como a tantas familias con un nombre difícil de pronunciar que aprenderemos todo de él, pero sobre todo a luchar, como esas miles de familias que pelean cada día contra una enfermedad de la que se sabe poco o nada y que cambia la vida de un paciente que es o debería ser bastante más que una cifra. La presentación de nuestra compañera Antía Díaz, que nos pone sobre la pista de todo lo que podemos conversar con Carmen López. Carmen, buenos días. Hola, buenos días.
Tenemos a mucha gente pendiente de esta entrevista. Vamos a saludar a Raúl desde aquí. Dice que bien que tengáis a Carmen. Voy a estar muy atento a todo lo que nos cuente, porque Carmen, realmente ahora gracias al registro se podrá dirigir uno pues a un número más concreto de personas en Galicia, pero los datos se estima que son sobre 200.000 y tiene que ser algo durísimo cada día enfrentarse a un tema de estas características. Pues sí. La cifra, bueno, es en torno a unos 185.000 personas y es duro. Nosotros lo comprobamos y lo vemos día a día. La Federación Gallega es una federación fundamentalmente asistencial en servicios sociosanitarios y bueno, las personas que llaman a la puerta de FEGREC se desnudan, ¿no? Día a día con toda la problemática asociada. Pensemos que no estamos hablando de un problema únicamente físico de salud o en el ámbito de la salud mental. Estamos hablando de un problema de salud que afecta a todos los ámbitos de la vida de la persona. Entonces hay que tomar ese concepto de manera global. Precisamente le escuchamos decir en alguna ocasión que es como una especie de doble diagnóstico, doble palo. El primero de ellos, decir, pues lo que tiene usted, lo que tiene su hijo, lo que tiene su familiar es una enfermedad rara, porque ello ya, o huérfana, que es tremendo esto de llamarle cualquiera de las dos maneras, ¿no? Pero luego uno cuando ya tiene este diagnóstico ya sabe lo que le espera, que es un camino total y absolutamente desierto, sin muchas posibilidades, la verdad, siendo realistas, Carmen. Sí, de hecho, llegar a este diagnóstico en un porcentaje, por lo menos en las personas que llegan a FEGREC, un 18% de estas personas al año vienen precisamente para que les orientemos en esa búsqueda de diagnóstico, ¿no? Entonces, por una parte está ese peregrinaje inicial que en el último estudio de FEDER, que se presentó pues nada hace poco más de un mes, confirma que un 18-19% de la población que busca que le den una mala noticia, porque en realidad que te diagnostiquen una enfermedad poco frecuente no va a traer nada bueno, pues aún hay un peregrinaje de casi 5 años. En el momento que te lo dicen, porque, bueno, por lo menos te preparas o intentas prepararte o buscar ayuda para afrontar esta situación, viene la fase siguiente, ¿no? En el momento que te comunican el diagnóstico hay un alivio de la angustia, en el sentido de no me estoy inventando nada, realmente los síntomas que tengo pues se encajan en un determinado diagnóstico, pero a continuación viene la siguiente fase de afrontar una enfermedad progresiva, una enfermedad que la mayor parte de las alternativas terapéuticas son sintomáticas y que solo un mínimo número de ellas es curable. Pero bueno, es verdad que el panorama es muy difícil, pero también hay que reconocer que hemos avanzado. Vamos después a hablar del registro porque está prácticamente se está estrenando y yo me imagino que cuando alguien encuentra pues a otra persona que padece la misma dolencia, la misma enfermedad, siempre es ya el primer punto de ayuda, ¿no? El compartir ahí pues un poco las sensaciones. Pero ahí es cierto que hay que tener la cabeza muy bien amueblada, que efectivamente las farmacéuticas son empresas privadas que no son ONGs. Es cierto que para hacer una investigación se necesita muchísimo dinero. Podemos entender todo eso, Carmen, y usted mejor que nadie porque lo vive desde dentro. Pero también es verdad que cuando vemos que hay una familia que tiene pues a un niño con una enfermedad rara que está diagnosticado de esto y que se sabe ya el camino que tiene que recorrer, que luego tengan que ponerse a trabajar en conseguir pues desde tapones para que tenga un determinado elemento que le ayude pues a una terapia, hasta hacer galas benéficas, en fin, todo esto a lo mejor sí que es un tema en el que sí que podrían trabajar pues las administraciones o a quien corresponda, para ya que el diagnóstico es el que es, por lo menos tener garantizadas esas asistencias, ¿no? Tener pues un poco la calidad de vida un poco más encaminada. Esto quizás sea un punto en donde haya que trabajar, Carmen. Vamos a ver, nosotros quizás tenemos una opinión que discrepa en relación a otras personas, técnicos, profesionales que trabajan en este ámbito. Nosotros, la Federación, respeta enormemente los abuelos, las abuelas, los padres, las madres, los amigos
que salen a la calle, que organizan galas benéficas en beneficio y con la esperanza de que esto tenga un impacto en la investigación. FEGREC no hace esto. FEGREC no hace esto porque FEGREC se dedica al día a día, a las necesidades diarias, y el dinero que hace falta para investigación, estamos hablando de millones de euros. Nosotros no seríamos capaces. Lo que sí hacemos es instar a empresas, administración pública, que se investigue. Y somos además unos defensores de que la ley de mecenazgo sea realmente una apuesta real para mejorar en investigación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, si hay empresarios, empresarias, gente con capacidad y de donar dinero para que se investigue, pues ¿por qué no lo pueden hacer? Es una oportunidad que se está perdiendo. Y además cuando a uno le toca estar del otro lado de la mesa, lo entiende mucho mejor. Con lo cual, a nosotros, que nos toca estar del lado que presta la ayuda, que busca soluciones, estamos en una situación privilegiada, porque aún encima tenemos que ayudar a personas que de entrada no son nuestros familiares, pero podrían serlo. Entonces, no me parece una idea tan descabellada. Y además es que no hay otra opción. Es que a veces digo, estamos tontos o no vemos que realmente cerrar la puerta a gente que está dispuesta a ayudar, eso sí, de una manera totalmente controlada y transparente. Claro, no se puede decir de otra forma, Carmen, y en este tema mucho menos. ¿Cómo llega usted hasta aquí? Ya que dice que se trabaja pues pensando que nos puede tocar a cualquiera, eso es evidente, pero ¿cómo llega usted a estar en contacto con este mundo y en esta lucha? Pues yo venía de mi formación posgradual en psicología clínica en el área de salud mental de Santiago de Compostela, y de repente una buena amiga, Chus, me llama y me dice que necesitan una psicóloga para la Asociación Portuguesa de Esclerosis Múltiple. Pues estamos hablando del año 94. Y nada, les dije que sí, luego me di cuenta que era empezar desde cero, porque cuando me decían mis amigas, ¿pero cómo es tu despacho? No, yo trabajo en la calle. No había un local, nos reuníamos donde podíamos, atendía a las personas en sus casas, y poco a poco, la verdad, en la Asociación de Esclerosis, el empezar desde cero para mí fue bueno, porque me hizo, pues bueno, buscarme la vida no solo en el ámbito de la psicología clínica. Y cuando estrenamos el Centro García Sabel, que nos cedió en aquel entonces el ayuntamiento, pues fue un privilegio el poder estar allí compartiendo espacio con muchas asociaciones, la mayor parte de ellas de enfermedades poco frecuentes. Y fue cuando ya les propuse en el año 2000 que por qué, si las necesidades eran muy comunes, a pesar de ser un colectivo tan heterogéneo, no creábamos una entidad para optimizar y rentabilizar los recursos. Era una entidad fundamentalmente asistencial. Y en este momento, pues todo eso nos llevó, de hecho, del García Sabel nos pasamos a Iris, al local de la Fundación Hermanos Tenreiro, y en este momento nos acabamos de trasladar a la sede en San Diego. Y además en ese camino, pues FEGREC, que es lo que es, primero gracias a la confianza de todos los ciudadanos y familias que confían en nosotros, que es nuestro principal valor, y es lo que es gracias a una junta directiva que confía en el equipo profesional, que es un equipo profesional que hace que FEGREC esté donde está. ¿Y usted cómo se prepara personalmente para afrontar todo lo que entra por la puerta todos los días, Carmen? Pues yo me preparo gracias a tener una familia muy generosa para ocuparse de la familia, y sobre todo me preparo porque tengo un equipo profesional con el cual comparto angustias y alegrías. Entonces intentamos que el propio equipo se convierta en una esponja, de forma que cuando salimos del centro, lo que oímos día a día nos afecte nuestra vida personal lo menos posible. A veces lo conseguimos y otras veces no. Pero sí es verdad que el equipo en ese sentido nos apoyamos mucho mutuamente y procuramos llorar o llevarnos alegrías y sonreír en lo que tiene que ver con lo laboral,
dentro de nuestro espacio laboral. Pues no sabe usted todo lo que está contando, la repercusión que está teniendo. Estamos recibiendo comentarios fantásticos, luego decimos alguno de ellos, pero entre otras cosas, Carmen, el día 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año en Galicia se celebra, vamos a decirlo así, con esa puesta en marcha de un registro que va a suponer muchas cosas. Cada vez que hacemos alguna entrevista relacionada con este tema nos da la sensación de que hay oyentes que se pueden sentir identificados y que a lo mejor no tenían ese camino tan claro. Hoy es difícil esto porque hay muchísimos medios para comunicarse con entidades como la suya, pero todo es posible. Y usted piensa, luego entramos en otros detalles, pero piensa que con este registro sí se podría realmente abrir esa puerta a muchas más enfermedades, a muchas más maneras de trabajar, a tener, pues, compartir de alguna forma esas vivencias, que aparezcan fármacos, en fin, va a suponer que se empiece otro camino, otra andadura. Eso desde luego es la esperanza que tenemos con el registro. El registro no lo va a ser todo, pero desde luego va a ser un avance importante. Si queremos que sea un avance importante, tiene que ser un registro que sea interoperable. En enfermedades raras no podemos centrarnos únicamente en las 7 áreas sanitarias, no podemos centrarnos en Galicia, precisamente porque individualmente son colectivos muy poco frecuentes. Tenemos que tener un ámbito geográfico muchísimo más global. Tiene que ser interoperable a nivel nacional, a nivel internacional, y que el registro realmente cumpla las expectativas va a depender que la sociedad civil estemos participando en ese registro, que estemos atentos a que realmente el registro cumpla sus objetivos, evidentemente participando a él, y que la administración pública lo haga crecer y sea sostenible. Se va muy poquitos días funcionando, pero Claro. Y tan poquitos, que empezó el día 8, ¿no? Oficialmente. Sí. Bueno. Vamos a ver, acaba de nacer, acaba de parirse, ¿no? Sí, es verdad que fue un embarazo largo en el que nosotros también, la Consellería, en ese sentido sí que tengo que, sí agradecer, pero también es normal que lo haga, ¿no? No cabría otra posibilidad que nos llame y que participemos en ello. Entonces vamos a darle margen, pero vamos a estar ahí muy atentos y muy presentes en ese registro. Yo creo que además lo que se ha dicho antes, ¿no? En la presentación previa, que por cierto mis felicitaciones porque ha estado muy bien, muy completa, y va a suponer a medio y a largo plazo pues una mejora, sobre todo en darnos una fotografía de cómo está el mapa en Galicia de distribución de estas enfermedades, y va a tener desde luego un impacto en lo que tiene que ver con un diagnóstico más precoz, la prevención, la asistencia y por supuesto la investigación. Sin investigación no tenemos ni presente ni futuro. Sin duda ninguna. Bueno, precisamente de este tema de la investigación y de la visibilidad de algunas enfermedades consideradas como raras, ¿qué es lo que hace visible alguna patología? Porque vemos que va en función muchas veces de cosas curiosas, ¿no? De repente pues escuchamos hablar mucho de alguna por algún motivo concreto, y a partir de ahí, Carmen, una vez que se hace visible, que es más mediática, porque tristemente a veces ocurre así, ¿no? ¿Qué es lo que decide que se empiece la investigación? ¿Posiblemente alguna aportación privada? Vamos a ver, yo creo que en el tema de la investigación, así como que las enfermedades poco frecuentes estén desde hace unos años pues en los medios de comunicación, en las mesas de quien dirige la gestión sanitaria, en las mesas de los profesionales y no solo en la casa de los pacientes, tiene que ver mucho con la sociedad civil. Hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo en ese sentido inmenso, con la complicidad de muchos clínicos y de políticos también, no de todos, por supuesto, pero muchas veces pues de repente hay suerte y tienes profesionales, clínicos, gente que dirige la administración pública que entra en complicidad con nosotros, y esto es lo que permite avanzar. Yo desde luego, si le tengo que dar tengo que decir y centrar a qué se debe el avance, desde luego para mí lo primero que pongo es la sociedad civil, evidentemente, que ha sabido convencer y entrar pues a las personas que son al final las que dirigen la sanidad, ¿no? Y las que también
dan la asistencia. Bueno, me dice Raúl Dávila de AIDIPE que hay frases suyas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo eso que decía, que el ámbito tiene que ser más amplio, no exclusivamente gallego, porque la unidad dará fuerza, que ayudamos a personas, algo poco habitual en nuestra sociedad, dice el Bravo, y el prepararse en el entorno más cercano con el apoyo de la familia para todo tipo de situaciones es algo que también valora mucho. Por eso nos permite Carmen, y recordamos a los oyentes que Carmen López es, entre otras muchísimas cosas, la directora de la Federación Galega de Enfermedades Raras. Pues ahora, si nos lo permite usted, nos vamos a meter, gracias a lo que comenta Raúl, en ese de vez en cuando la vida, de vez en cuando su vida, cuando es capaz de sacudirse pues el quehacer diario. ¿Cómo Carmen se enfoca ese tiempo de ocio, la música que escucha, que empezará a sonar ahora, esa canción que nos pide de cierre? ¿Cómo afronta pues ese día a día que le gusta hacer en su tiempo libre? Estamos cerquita del fin de semana. ¿Qué es lo que hace Carmen López? Pues me gusta caminar, me gusta leer, me gusta pescar. Hace mucho tiempo que no lo hago. Y bueno, mi afición es el patinaje artístico. Fui en su momento entrenadora de patinaje artístico y me gusta. Por eso decía que entre otras muchísimas cosas. Lo del patinaje artístico no lo suele contar muy a menudo, Carmen. No, pero tengo que agradecer mucho al ámbito del deporte y al patinaje artístico. Bueno, yo me formé en mi niñez, en mi adolescencia, en el liceo. En el liceo era difícil no caer en el patinaje artístico y somos una familia de patinadores. Y el patinaje me ha dado muchas satisfacciones. Incluso colabora en la gala benéfica que hacemos una vez cada 4 años. Pues de patines por la vida, patinando, haciendo auténticos malabarismos, sin duda ninguna, tanto en la pista como con los pies en el suelo. Conocemos un poquito más a fondo a Carmen López. Carmen, ¿por qué estas dos canciones? Desde luego, absolutamente la primera muy significativa y esta deliciosa. ¿Nos lo cuenta? Pues sí, bueno, Serrat me encanta, y cuando empecé a trabajar en la federación, me quedé con esta canción porque tenía que ver pues con la vida, ¿no? Con momentos que tienes un subidón, momentos en que te tomas un buen café con ella y momentos también que estás sobre una calabaza, ¿no? Porque no encuentras solución. Y tenía que ver mucho con mi trabajo. Y la última porque, bueno, yo soy capaz, y mis compañeras igual, de disfrutar de la normalidad, que es lo mejor que le puede pasar a uno, tener una vida mientras estás por aquí de lo más normal, y viéndolo y escuchando lo que yo escucho a diario, me hace valorar muchísimo lo que tengo, muchísimo, porque en un segundo la vida te puede cambiar y no os podéis imaginar cuánto. Pues es, desde luego, una entrevista con alma, como se suele decir habitualmente, gracias a Carmen López, directora de la Federación Galega de Enfermedades Raras, hoy en nuestra sección de Personaje del Día, porque es todo un personaje. Carmen, muchísimas gracias, ánimo con ese trabajo y seguimos en contacto para, pues de alguna forma, dentro de toda la invisibilidad que pueda haber en este tema, procurar estar siempre atentos a lo que podemos comentar de novedad. Y usted vivió muchísimas desde 1994, casi rozando ya este tema, y dentro de poquito pues podemos valorar ya ese registro y lo que supone para todos los familiares y enfermos de Galicia. Gracias, feliz fin de semana, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, me he sentido muy a gusto y ha sido una oportunidad para todos nosotros. Lo mismo decimos, Carmen, sin duda. 9:46.